Muy buenas. A continuación, mi grupo y yo vamos a hablar sobre las espirales, las cuales han sido aplicadas en dos curvas a lo largo de nuestro proyecto. A continuación, una breve introducción. Tenemos que las espirales son curvas geométricas enlazadas que nos permiten enlazar las rectas y las curvas circulares, ya sean simples o compuestas. También permite una circulación de vehículos más segura y también nos provee un mejor aspecto de nuestro diseño. Y al final vamos a realizar a lo largo de esta exposición la comprobación sobre las espirales. La comparación se va a realizar entre una hoja de Excel además del software Civil 3D. A continuación, mi compañero. Buenas tardes con todos. Mi nombre es David López y voy a explicar un poco acerca de los conceptos que se van a desarrollar en la presentación de hoy, empezando por los elementos que integran un alineamiento horizontal, como son las tangentes, curvas circulares y curvas de transición. Las tangentes, entendidas como la proyección sobre un plano horizontal de las rectas que unen las curvas. Como las tangentes van unidas entre sí por las curvas, la longitud de la tangente es la distancia comprendida entre el fin de la curva anterior y el principio de la siguiente. Curvas circulares. Son los aros de círculo que forman la proyección horizontal de las curvas empleadas para unir dos tangentes consecutivas, que pueden ser simples o compuestas, como se puede ver a continuación. Curva circular simple. Ocurre cuando dos tangentes entre sí se unen por una sola curva circular, mismo que puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Una curva circular compuesta son aquellas que están formadas por dos o más curvas circulares simples del mismo sentido pero de diferente radio, o de radio y sentido diferente, pero siempre con un punto de tangencia común entre dos consecutivas. Debido al cambio de dirección y consecuente ganancia o pérdida de fuerza lateral de los vehículos, no logran instantáneamente, en especial si estos circulan a una velocidad alta en curvaturas pronunciadas, lo que puede ocasionar cambios de posición lateral invadiendo el carril contiguo. Curva espiral. Una curva espiral es una curva con un punto de inicio fijo y un radio que cambia proporcionalmente respecto a la distancia del arco desde el punto inicial a medida que ésta aumenta o disminuye. Curvas espirales de transición. Se entiende que el alineamiento en planta de una vía consiste en el desarrollo geométrico de la proyección de su eje sobre un plano horizontal. Dicho alineamiento está formado por tramos rectos enlazados con curvas. En la siguiente imagen tenemos una curva circular normal que tiene un radio único. Entonces, cuando vamos a implementar una curva espiral o curva de transición, nosotros pasamos de un tramo recto a un tramo curvo abruptamente. Entonces, implementar una curva espiral nos ayudará a que esta transición sea un poco más suave desde la recta hasta llegar al valor de la curva simple. Bien, en la siguiente imagen podemos observar la trayectoria que realiza un vehículo al momento de ingresar a una curva, lo cual podemos decir que estas curvas no son circulares, ya que cuando conducimos normalmente ingresamos a estas curvas, experimentamos la fuerza centrífuga que normalmente tienen los vehículos, y lo cual hace que para que uno se sienta más cómodo ingrese o ocupe el carril en sentido contrario, lo cual lo hace muy peligroso y hayan accidentes, por lo cual se utilizan las curvas circulares, las curvas espirales, lo que nos ayudará a que sean un poco más, nos ayudará a que sean más suave, lo más suave posibles y más transitorias. Bien, la espiral de Euler-Euroclotoide como curva de transición. Bien, en la siguiente imagen podemos observar los diferentes tipos de curvas que con la espiral de Euler-Euroclotoide nos permite unir tramos rectos con tramos curvos. Por ejemplo, los que existen en las transiciones de dos carreteras o dos tramos circulares con diferentes curvaturas, con lo cual podemos definir que las curvas espirales se utilizan para mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios que transitan en las carreteras. Puntos importantes de una transición de curva en espiral. La transición de una curva en espiral se refiere a la inclusión de una espiral antes de la curva. Cualquier vehículo sigue un camino de transición al entrar o al salir de una curva horizontal y circular.
El cambio de dirección y consecuente ganancia o pérdida de fuerza lateral no se pueden lograr instantáneamente para la mayoría de curvas. El conductor promedio puede seguir una ruta de transición adecuada dentro de los límites. Dentro de los límites del ancho del carril. Sin embargo, las combinaciones de alta velocidad y curvatura pronunciada conducen a trayectos de transición un poco más largos, lo que puede provocar cambios en la posición lateral y a veces la intrusión real en los carriles contiguos. Bueno, las principales ventajas de las curvas de transición en alineación horizontal son las siguientes. Una curva de transición correctamente diseñada proporciona un camino natural y fácil de seguir para los conductores. La apariencia de las carreteras o calles se mejora aplicando curvas de transición en espiral. Bueno, estos dos puntos son principales porque están derivados de los cambios graduales que ofrecen las espirales, tal como se muestra en las siguientes figuras. En estas figuras se observan tres curvas circulares. Podemos ver la circular simple, la circular compuesta y la circular con espirales. En cada una de ellas se ha graficado un diagrama de curvatura. Cuando se usan espirales, la curvatura desde la recta para de manera progresiva, hasta llegar a una curvatura máxima, lo que no sucede en los dos primeros casos. Para realizar el procedimiento en Civil 3D, lo primero que tenemos que tener es el alineamiento, el cual ya lo teníamos realizado anteriormente de todo el tramo de la vía Loja-Zamora. De ahí identificamos la curva en la cual realizamos los cálculos y procedemos a eliminar la curva que se nos ha creado con este alineamiento, dejando solo las entretangencias para poder agregar la espiral en todo este alineamiento que ya teníamos posteriormente hecho. Para explicar mejor lo que había dicho anteriormente, lo que vamos a hacer es ir al editor del alineamiento. En este caso lo que vamos a hacer es eliminar la curva que tenemos trazada, dejando solo las entretangencias, para posteriormente agregar el elemento de la espiral curva espiral. Para esto seleccionamos la entretangencia, que sería la primera entidad, y la siguiente entidad sería la otra entretangencia que habíamos dejado. Aquí le ponemos el ángulo menor a 180, especificamos el radio, que es de 113, y el valor de la longitud de la espiral, que en este caso es de 50. ¿Ya? Ahí podemos ver que se nos ha creado el elemento de la espiral. Y finalmente obtendremos los resultados de los elementos de la espiral curva espiral. Aquí podemos observar, por ejemplo, el elemento del radio que habíamos colocado, que es de 113, la longitud de las espirales, que es de 50 metros. Podemos identificar el valor de P, que es de 0.920, y el valor de K, que es de 24.959. Podemos identificar también la estación del PI y así podemos compararlos con los datos calculados en el Excel. Ya, por último tenemos las conclusiones, en donde se hará una comparativa entre ambos métodos, para lo cual tenemos que los cálculos manuales tenemos un mayor entendimiento del tema, pues para aplicar los procedimientos sí o sí debemos entender los conceptos para tener una exactitud en los resultados. Ya, lo cual nos lleva a que la manipulación de los datos no sea tan factible al momento de cambiar o quitar algún dato, pues como son manuales tendremos que quitar uno a uno. Si ese se encadena con otro, pues tendremos que borrar y luego volver a calcularlos. Y lo cual esto nos puede llevar a que la exactitud de estos datos no sean tan precisos como los métodos como el proceso mediante el software, el cual pues nos lleva, al usar este tipo de método, pues nos ahorra mucho tiempo, pues simplemente colocamos los datos y el sistema nos arroja en sí el resultado, lo cual es bastante práctico, pues si es que queremos que el proyecto se elabore de una manera mucho más rápida y sencilla, pues esto sería la mejor opción, pero una desventaja de esto es que sí o sí debemos entender el programa, pues si no lo entendemos, no sabemos cómo funciona, no podemos sacarle todo el potencial y en sí así nos lleva a entender el programa y también el tema del cual estamos tratando.